Buenos días. Comenzamos un nuevo viaje y esta vez nos vamos a Normandía, una semanita. Ayer estuvimos haciendo la puesta a punto de la autocaravana, pues eso, con las compras, poniendo la nevera. Bueno, la nevera ya llevaba unos días enfriándose, así que ya hemos cogido maletas y todo lo demás y comenzamos viaje. Nos vamos a pasar la frontera por Irún y de allí ya iremos directos hacia la zona de Normandía. ¿Queréis acompañarnos? Bueno, después de intentar ir a Calais y ver que nos estábamos desviando 2 horas de la ruta que habíamos organizado aquí en Normandía, nos hemos dado un poquito la vuelta y nos hemos venido a la ruta original que habíamos planeado. Estamos en Rouen, la ciudad donde Juana de Arco murió ahogada, o sea, murió en una hoguera. Nos hemos venido a un área que está en Parc-Fornait, que os dejaré, como siempre, las coordenadas aquí abajo, y estamos como a 1,5 kilómetros aproximadamente del centro de la ciudad, así que nos cogemos las bicis y nos vamos a ver Rouen. Y esto es lo que se ve desde el área. Allá al fondo, la catedral. La iglesia de Saint-Maclou es de estilo gótico flamígero. Fue construida en 1437. Tiene una escalera monumental del siglo XVI y un órgano renacentista. Fue bombardeada en la Segunda Guerra Mundial, pero se conservó su pórtico de 5 lados y sus hojas de madera tallada. Está rodeada por preciosas casitas con entramado de madera. Rodeando la catedral encontramos la Puerta de los Libreros de época medieval. La catedral fue construida hacia el 1200 en estilo gótico, aunque las puertas laterales son románicas del siglo XII y la central renacentista del siglo XVI. Las 2 torres de su fachada principal fueron retratadas por Monet en muchas ocasiones. Su aguja de hierro fundido tiene 151 metros de altura. El interior se puede visitar gratuitamente. Aquí está enterrado Ricardo Corazón de León. Las vidrieras son del siglo XIII. Una de las capillas laterales está dedicada a un santo patrón de Noruega que fue un rey vikingo que llegó a Normandía en el siglo X y tras haberse convertido al cristianismo proclamó su fe por Noruega. El elemento más bonito es la escalera gótica de piedra. La antigua Casa de Finanzas actualmente es la oficina de turismo. Este reloj, situado en una atalaya gótica, se mantuvo en funcionamiento desde 1389 hasta 1928, que empezó a funcionar con electricidad. En el campanario gótico se conserva el mecanismo del reloj original. El Palacio de Justicia es el edificio gótico civil más grande de Francia, construido en el siglo XVI sobre los restos del antiguo barrio judío. En su interior se encuentra la Clasa Sublime, un monumento judío que fue encontrado debajo de unas escaleras datado en 1100. La plaza del Viejo Mercado, donde Juana de Arco murió en la hoguera en 1431. En ese mismo lugar se han construido un monumento civil en su memoria y la moderna iglesia de Saint-Jean d'Arc, construida entre 1975 y 1979 con forma de quilla de barco volcada. Las vidrieras son renacentistas del siglo XVI, rescatadas de la antigua iglesia de San Vicente, bombardeada en 1944. Aquí también nos encontramos una colección de casas de entramado de madera. Esta abadía de estilo gótico es famosa por su órgano. Está dedicada a un obispo de Rouen del siglo VII. El ayuntamiento está situado en un edificio histórico que fue parte de la antigua abadía.
Buenos días, hemos dormido bastante bien, aunque bueno, salvo a las, no sé, 4 o 5 de la mañana que ha habido uno que estaba con su furgoneta allí, que ha debido de venir de juerga y ha dado un poquillo de por saquete. Pero vamos, la verdad es que la noche por lo demás ha sido bastante tranquila y el sitio ha merecido la pena. Y ya nada, nos hemos levantado, yo un poquito tarde, la verdad, pero bueno. Y ahora nos vamos a seguir viendo de momento los pueblecitos de interior, que los teníamos aquí cerca de Rouen. Y luego ya la idea es ir a costa y ya pues hacer ya toda la costa normanda para acabar en Mont-Saint-Michel. Ahora nos dirigimos a Le Bec-Geollin. En el pueblo hay una abadía que es muy bonita y debe ser muy famosa porque no sabéis la de coches que hay. O sea, nos hemos tenido que ir como 4 o 5 kilómetros fuera del pueblo para poder aparcar, porque es que estaban los coches ya en el borde de la carretera aparcados, porque en el parking del pueblo está imposible. Así que bueno, cogemos otra de las bicis y nos vamos a ir a ver la abadía. Ah, y el pueblo, que el pueblo dice que es uno de los más bonitos de Francia. El pueblo se creó alrededor del monasterio para darle servicio. En 1417, temiendo un ataque de las tropas inglesas, el abad destruyó la aldea, que se reformó en el siglo XVII. La abadía fue fundada en 1034. Actualmente alberga a una comunidad de monjes benedictinos que llevan desde 1948 y producen cerámica de forma artesanal. Dentro se encuentra la Torre de San Nicolás, del siglo XV, que formaba parte de la iglesia. Le llaman la Venecia normanda por los numerosos cursos de agua que surcan el centro histórico, con puentes que cruzan los canales. Las casas son con entramado de madera. Un paseo muy agradable es ir por la avenida François Mitterrand, al norte del río. La iglesia tiene vidrieras de los siglos XV y XVI. Tiene una mezcla de estilos gótico y renacentista. La ciudad era famosa por su cuero. Hay secaderos de curtidores y en el siglo XVIII había 80. La economía permitió la construcción de preciosas casas de entramado de madera alrededor de pequeños patios interiores. En el siglo XVII, este tipo de arquitectura se complementó con edificios de ladrillo con revestimiento de piedra blanca o con plantas bajas de piedra y pisos superiores con entramado de madera. Hemos venido a Fécamp y hemos dejado la autocaravana en un parking de Port Fournier, que es una explanada bastante grande, y que estamos unas cuantas autocaravanas. Bueno, estaremos 5 autocaravanas. Está cerquita del centro y tiene pinta de ser muy tranquilito. Así que nos vamos a ver Fécamp. Cogemos las bicis porque nos queremos ir también al faro y bueno, y así nos da un poquito más de margen para ver las cosas más rápido. Fécamp es famoso por sus acantilados, su licor benedictino y por ser una popular estación balnearia para los parisinos. Su puerto se ha convertido con el paso de los siglos en la principal puerta de entrada de bacalao pescado en Terranova. Las casas de pescadores bordean el puerto. En el extremo norte de la playa se encuentra el puerto con los rompeolas. La playa es de guijarros y hay un bonito paseo viendo los acantilados de 100 metros de altura. La abadía de Santa Trinidad fue fundada por los duques de Normandía en el siglo X en estilo gótico. Tiene un reloj astronómico de mareas de 1667. También interesantes son las pinturas monumentales del coro del siglo XIX y las puertas renacentistas alrededor del coro. El acceso es libre. Dentro se encuentra la reliquia de unas gotas de la sangre de Cristo, por lo que es uno de los principales lugares de peregrinación de Francia. El Palacio Benedictino fue construido a finales del siglo XIX en estilo neogótico y neorrenacentista. Aquí se elabora el famoso licor benedictino, siendo la única destilería benedictina del mundo. Imprescindible reservar. A pesar de que en todas las webs indican que hay una visita gratuita del museo, nosotros solo encontramos la modalidad de pago. Cogemos las bicis y tras una fuerte subida llegamos hasta el faro Fagnet, donde desde su cima se pueden ver los acantilados de tiza, una capilla, búnkeres de la Segunda Guerra Mundial en muy buen estado y unas vistas de la ciudad, el puerto y la playa.
Buenos días, nos hemos venido a Etretat para ver el pueblo y los acantilados tan famosos, pero estaban todos los parking llenos y al final nos hemos venido al área de autocaravanas que había hueco y aquí la hemos dejado. Hombre, nos fastidiaba un poquito porque claro, como no nos vamos a quedar mucho, sino que simplemente vemos el pueblo y nos vamos, pues claro, el pagar 14-15 euros, pues bueno, no era nuestra intención. Pero en vista de que todo estaba lleno, pues hemos venido aquí a dejarla. Así que nos vamos a ver los acantilados. La playa es de Guijarros y hay un paseo marítimo con restaurantes donde degustar los mejillones con patatas fritas, que es un plato típico de la zona. Si hay marea baja, se puede caminar bajo los acantilados, hay túneles y escaleras. Subimos a los acantilados del sur, conocidos como Falais d'Aval, por las escaleras que hay desde el paseo de la playa. Hay 2 plataformas de observación para disfrutar de las vistas. Los acantilados aquí tienen 80 metros de altura. Desde lo alto de la Port d'Aval se tiene una vista de una formación muy famosa, Maneport. Fue pintada por Monet en multitud de cuadros. Parece la trompa de un elefante que se mete en el mar. Caminamos un poco más hacia el sur, pasamos por encima del arco y nos alejamos un poco para apreciar la aguja y el arco principal de Etretat. Podemos hacer un recorrido por un sendero bien marcado de unos 4 kilómetros ida y vuelta. La aguja tiene 55 metros de altura, pero se va erosionando con el paso del tiempo. Mirando en la dirección opuesta se pueden ver los acantilados y el faro de Antifer. Estos acantilados pertenecen a la costa de Alabastro, que mide un total de 140 kilómetros. Esta casa se construyó copiando una casa medieval destruida en 1899. La arquitectura de las casas es de entramado de madera, pero también hay casas con ladrillo bicolor del siglo XX. No os podéis imaginar cómo estaba el área ahora que son las 2:30 de la tarde y nos hemos ido para ir al siguiente pueblo, que es Honfleur. Estaba con gente intentando entrar y el área llena, o sea que si vais a Etretat tenéis que ir con tiempo y con margen porque luego se peta y además no tenéis muchas opciones para aparcar la autocaravana. A ver qué nos encontramos en Honfleur, si tenemos sitio o está también todo petado. Pasamos por el puente de Normandía, de peaje, inaugurado en 1995 para atravesar el estuario del Sena. Con sus 2.143 metros de longitud, en su inauguración fue el mayor puente atirantado del mundo. Honfleur con la lluvia. Es una ciudad medieval con más de 1000 años de historia. Tiene un bonito puerto, calles empedradas y una iglesia con campanario. Hay un carrusel antiguo con caballos de madera delante del ayuntamiento de 1837. El puerto está situado en el corazón de la ciudad. Lo rodean casas altas y estrechas. En el siglo XII fue un importante puerto donde salían las mercancías que iban a Inglaterra. El Museo de la Marina está ubicado en una antigua iglesia del siglo XIV. La casa del gobernador de la región fue construida en el siglo XIV por el rey Carlos V. Está situado junto a la puerta de Caen, único vestigio que queda de la antigua muralla. Este es el barrio de los pescadores. La plaza del mercado, alrededor de la iglesia, tiene un mercado los miércoles y sábados. Los graneros de sal son grandes edificios de piedra que servían para el almacenamiento de sal en el siglo XVII. Hoy solo existen 3, usados como salas de exposiciones. La iglesia tiene origen en el siglo XII, aunque fue reconstruida en los siglos XVII y XVIII. Esta iglesia tiene el campanario separado. La entrada es gratuita, pero al campanario hay que pagar. El interior parece un barco al revés y las columnas son distintas porque fue construida por los pescadores en el siglo XV al no tener dinero para reconstruirla después de la Guerra de los 100 años. El suelo es el original y la iglesia fue construida enteramente en madera.
Buenos días. Hoy hemos dormido en un polígono cerquita de Beaumont en Auge, que es el pueblo donde estamos ahora aparcados y que vamos a ir a visitar. La verdad es que en el polígono hemos dormido muy tranquilitos y muy bien. Y ahora, pues nada, comienza un nuevo día y una nueva ruta. El pueblo se originó alrededor de la abadía de Saint-Ouen, fundada en 1060. Posee numerosas casas coloridas de entramados de madera. La iglesia es de libre acceso, pero pertenece al priorato, que es propiedad privada. Hemos venido a Caen a ver lo que son las abadías, la iglesia y la ciudad. Hemos aparcado en un parking recomendado por Park Fortnite, que está no muy lejos del centro, pero como vamos con las bicis, pues la verdad es que nada está lejos con las bicis realmente. Así que nos vamos a ver Caen. Caen es la capital del departamento de Calvados. Existe un tren turístico que cuesta 7 euros y te para en los puntos más emblemáticos de la ciudad. La Abadía de los Hombres, construida por Guillermo el Conquistador en 1066, es de estilo románico. Se finalizará en el siglo XIII en estilo gótico. Parte del edificio está ocupado por el ayuntamiento. La visita básica son 4 euros y hay un pase conjunto con la Abadía de las Mujeres. Guillermo el Conquistador se casó con su prima Matilde de Flandes, sin permiso del Papa. Para que la Iglesia aceptara su matrimonio, les obligaron a fundar las dos abadías. Los edificios del convento benedictino se reconstruyeron en el siglo XVIII. Se puede ver el claustro, la escalinata, la sala capitular y la iglesia de Saint-Étienne. Esta es una tabla de oficios que regulaba día a día las horas de los monjes y las labores que tenían encomendadas. La iglesia de Saint-Étienne es una iglesia en ruinas del siglo XI y acabada en el siglo XV, que sufrió los bombardeos de la guerra, por lo que fue abandonada. La iglesia de Saint-Père es una basílica renacentista del siglo XVI. Posee un magnífico campanario del siglo XIV de 80 metros de altura. El acceso es gratuito. El coro y la ornamentación del ábside es precioso. Esta casa fue construida en el siglo XV y es una de las más antiguas de Caen. La fachada es de entramado de madera y la parte trasera de piedra. El castillo, construido en 1060 por Guillermo el Conquistador, es uno de los castillos medievales más grandes de Europa. La visita es gratuita. Desde sus torreones se ve una panorámica muy bonita de la ciudad. La Abadía de las Mujeres también se construyó en el siglo XI por la esposa de Guillermo el Conquistador, la reina Matilde, que se encuentra aquí enterrada. La abadía se reconstruyó en el siglo XVIII. Fue antiguamente un hospital hasta el siglo XIX y posteriormente un asilo. Parte del sistema defensivo alemán del Muro Atlántico, donde se produjo parte del desembarco el día 6 de junio de 1944. La batería fue atacada por las fuerzas aliadas que desembarcaban en Gold Beach. Aguantaron unas horas hasta que fueron capturados por las fuerzas británicas. Sale en la película El día más largo, muy recomendable para entender cómo se produjo este hecho histórico. La batería estaba formada por 4 cañones de 150 milímetros y un cañón de 120 encerrados en unos paramentos de hormigón. Se ha conservado perfectamente. El diseño redondeado de la parte superior ayudaba a desviar el impacto de los proyectiles. Aquí se observa el complejo mecanismo de cierre del cañón de largo alcance alemán Skoda de 150 milímetros. Los engranajes curvados permitían ajustar la elevación para disparar con un alcance aproximado de 20 kilómetros. El puesto de observación fue un punto estratégico para la defensa de los alemanes contra las tropas aliadas, ya que está ubicado al borde del acantilado, a 30 metros de altura, obteniendo unas impresionantes vistas del Canal de la Mancha. Es reconocible por salir en la película El día más largo. Estaba conectado con los 4 cañones mediante cables telefónicos enterrados profundamente para que las órdenes de tiro no se interrumpieran durante los bombardeos.
Buenos días. Hoy nos hemos levantado con el día lluvioso y bastante plomizo y nos hemos venido al cementerio americano. Hemos aparcado en el parking, es un parking que solo es de día y ahora pues vamos a ver el cementerio, que dicen que es impresionante. El cementerio se encuentra en un acantilado sobre la playa de Omaha Beach, una de las playas del desembarco de Normandía. Para visitar hay una capilla, un memorial y el jardín de los desaparecidos. Es impresionante de ver el museo de aquí, del cementerio americano. Te cuenta pues la historia del día D, desde el minuto 1 y todo muy detallado y es impactante de ver. Es asombroso ver 10.000 cruces blancas alineadas y apuntando hacia América, muchas de ellas con la estrella de David. Al atardecer hay una ceremonia de recogida de la bandera. Hay personal que limpia diariamente las cruces. Es impresionante el cementerio americano. Como hoy dan lluvias todo el día y la verdad es que no está parando de llover, hemos decidido que vamos a ir a ver un museo, que así por lo menos estamos en el interior, aunque sea avanzar un poquito en lo que es la ruta para mañana retroceder, porque nos faltaría de ver la playa de Omaha y Point de Hawk. Así que nos vamos al Museo del Memorial del Día D. Estamos dentro del Museo de la Experiencia del Día D, que tienes un cine en 3D y un simulador de vuelo. Nos han dado hora a las 2 para el cine y a las, creo que es 4 menos cuarto para el simulador. Así que mientras tanto vamos a ver el museo, porque nos queda una horita. En el museo hay numerosos objetos originales, reconstrucciones de la batalla, tanques, efectos personales y vehículos militares. El cine es una pasada, la verdad es que nos ha gustado mucho. El simulador se queda un poquito más justo, pero bueno, como experiencia la verdad es que no está mal. Ahora, esto es para echar un ratito, porque llevamos desde las, creo que han sido 12 de la mañana y son las 3 y aún estamos aquí, aún no hemos terminado de ver todo el museo. Hemos venido a la playa de Utah a visitarla. Esta también es otra de las playas del desembarco. Estamos en el parking en el que se permite la pernocta y además está muy bien porque tiene jardín, o sea, tiene césped y se supone que se pueden sacar mesas y sillas. Está lloviendo y no lo vamos a hacer, pero vamos, la verdad es que está bastante bien. Playa famosa el día del desembarco, ya que fue la primera en ser tomada por 23.000 soldados estadounidenses. Se pueden ver algunos búnkeres a lo largo de la playa. Cerca del monumento principal se encuentra un monolito que marca la entrada al recinto. Aquí se ve una barca con una estatua de unos soldados realizando el desembarco por la playa. Buenos días. Hemos dormido súper bien en el parking de la playa de Utah y ahora nos hemos venido a St. Mary a ver el pueblo, la iglesia y el museo. La iglesia es donde se quedó atrapado el paracaidista en la Segunda Guerra Mundial y es famoso el pueblo por este motivo. Así que vamos a ver todo el conjunto. Como veis, el parking es bastante extenso y es de hierba. Y luego hay dos modalidades de pago. O bien la más económica, que es simplemente para aparcar y ver el pueblo, que creo que la tarifa es de 2 euros, ahora lo comprobaremos. Y luego si te quieres quedar a dormir hasta 23 horas, que es otra tarifa.
hasta 8 horas son 2 euros y 10 euros hasta 23 horas. La iglesia de Saint-Mer es de estilo gótico. En su interior se puede ver una virgen rodeada de aviones y paracaidistas. A la entrada del museo se encuentran varios vehículos de guerra. El museo está dedicado a los paracaidistas estadounidenses de las divisiones aerotransportadas 82 y 101. Tiene una colección de uniformes, armas, coches y recreaciones realistas. También dispone de un simulador de vuelo, donde se puede experimentar los sentimientos de los paracaidistas aquella noche antes de arrojarse al vacío. En el edificio 1 se ve un planeador Waco a tamaño real, al que se puede subir. Es el único que se conserva entero en Francia. En la zona 2, además de muñecos paracaidistas, hay un avión de transporte Douglas C-47. También hay un pabellón con una experiencia en 4D. Hemos visto de camino un pueblo que es Patrimonio Mundial de la UNESCO, Saint-Marc-la-Joux. Así que hemos decidido hacer un alto en el camino y pasar a visitar el pueblo. A ver qué tal es. Pueblo conocido por su puerto pesquero y deportivo y por ser centro ostrícola. Para defender el puerto se crearon en 1692 el fuerte de la Jouge y la torre de la isla de Tatijou, que desde el 2008 están dentro del Patrimonio Mundial de la UNESCO. La torre Jouge tiene unas murallas abaluartadas, un polvorín, una puerta y una torre cuadrada. Nos vamos a dormir al parking del faro de Gateville, una esplanada magnífica donde poder ver el mar. Lástima que era de noche y no se podía ver nada. Es el tercero más alto del mundo. Está a 5 minutos en coche o en paseo con bicicleta de Barfleur. Tiene 71 metros de altura y el primer faro se construyó en el siglo XVIII. Hemos llegado a Barfleur después de haber pasado una noche durmiendo en el faro de Gateville, que la verdad que hemos dormido muy bien y muy a gusto, rodeado de unas 8 o 9 autocaravanas más. Y aquí en Barfleur está la iglesia y el puerto pesquero, así que hemos aparcado en un aparcamiento de Parc Fortnite y nos vamos a ver el pueblo. Es un pueblo pintoresco situado alrededor del puerto pesquero, rodeado de restaurantes. Es impresionante verlo con marea baja como nos tocó a nosotros. Antiguamente era el puerto más importante de Normandía, utilizado por los duques de Normandía y los reyes de Inglaterra, pero en el siglo XIV fue destruida por Eduardo III. En un extremo está la iglesia de San Nicolás, del siglo XVII, más parecida a un castillo por su torre cuadrada. Cuenta con una cúpula octogonal y campanario sin aguja. Las casas son de granito, del siglo XVII. Buenos días. Hoy hemos amanecido en un área que estaba de camino ya hacia España, ¿vale? Y nos hemos venido a Hendaya para visitar esta ciudad. Está el día un poco plomizo, ¿sí? Y hemos venido a un parking que está un poco a las afueras, que hemos mirado por Parc Fortnite, porque como tenemos las bicis eléctricas y por el centro pues va a ser un poco locura aparcar, pues nos hemos venido aquí. Ahora cogemos las bicis y nos vamos a visitar Hendaya. Lo primero que hacemos es acercarnos al puerto deportivo en la desembocadura del río Bidasoa. Impresiona ver lo cerca que nos encontramos de Hondarribia.
Recorrimos la bahía de Chingudí, un paseo que recorre la costa mientras se ve Hondarribia, que está al otro lado del río. Enlazamos con el Boulevard de la Mer, un paseo donde la gente suele frecuentarlo para caminar. Nos encontramos con el antiguo casino, decorado con estilo árabe. En 1980 se convirtió en residencia de lujo y zona comercial. Castillo de Abadí, construido en el siglo XIX por un científico. Ponemos fin a este fantástico viaje. Esperemos que os haya gustado.